Hola, bienvenidos a una nueva entrevista en El Mostrador. Nos congrega nuevamente es el tema que nos ha acompañado los últimos 6 meses, 7, 8 meses, que es la pandemia del coronavirus. Hace unos meses atrás, no recuerdo bien, nuestro invitado, Tomás Pérez Acle, biólogo computacional, subdirector de la Fundación Ciencia y Vida, y también una de las personas que ha seguido más permanentemente el desarrollo de esta enfermedad, eh, dijo algunas cosas que fueron muy certeras. Los dijo para ir por marzo y dijo que íbamos a estar a fines de mayo y comienzos de junio en la parte más álgida de la enfermedad y que la saturación del sistema de salud era inevitable. Palabras que en su minuto causaron mucho problema, problemas en el gobierno, diferencias cruzadas, porque este señor estaba siendo muy alarmista, pero este señor estaba dando a conocer la evidencia que él tenía en sus manos. Pasó exactamente lo mismo cuando dijo que las cuarentenas dinámicas no iban a tener ningún sentido, digamos, si no se encerraba toda la región metropolitana. Y hoy, cuando se están desconfinando, existen informaciones que están cruzadas. Algunos dicen que estamos muy bien, otros dicen que la trazabilidad es una gran incógnita, por lo tanto estamos muy mal. Tomás, bienvenido acá a esta nueva entrevista del Mostrador y quisiera partir al hueso. ¿Cómo está la situación, Tomás? ¿Cómo la Hola Héctor, ves? gracias por invitarme nuevamente. Bueno, mira, yo la veo con mucha preocupación. Nosotros, como tú bien dices, venimos siguiendo el impacto de la pandemia en el sistema sanitario y en la población chilena desde marzo en adelante. Hoy día hemos desarrollado un reporte que tiene mucho trabajo, trabajo de un gran equipo de gente que me acompaña en la fundación, datos que nos provee la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, por ejemplo, que nos permite ir siguiendo cuál es la utilización del sistema sanitario, de las camas, ¿no? Que es finalmente donde se debate la vida y la muerte para muchas personas que se infectan con este virus, ¿no? Y lo que vemos hoy día, particularmente si vamos siguiendo un indicador que podríamos discutir brevemente, que se llama el R efectivo, es que el país sigue creciendo. Es cierto que la región metropolitana ha mostrado una contracción muy importante frente a la situación de junio. Hay que recordar que en el punto más álgido de junio estábamos del orden de 4.000 y llegamos a tener más de 5.000 infectados diarios. Por lo tanto, cualquier número bajo ese es un número menor y efectivamente se ve una contracción en la mayoría de las comunas de la región metropolitana frente a las cifras de junio o frente incluso a las cifras de hace de principios de agosto. Sin embargo, no es menos cierto que el país es mucho más que la región metropolitana y vemos una epidemia que está desincronizada. ¿Qué quiere decir eso? Que lamentablemente las regiones no suben y bajan de manera simultánea, lo cual es una muy mala señal porque podría significar que a lo largo del tiempo nos vamos a seguir infectando entre las distintas regiones, situación que es muy mala porque nos puede llevar a una situación que los epidemiólogos llaman de endemia, y la endemia la única forma de salir es con una vacuna, no hay otra alternativa, ¿no? Eh, Vemos que el norte del país está hoy día respondiendo a las cuarentenas. Hoy día ya vemos que hay una cierta contracción en Arica y Parinacota y ya estamos viendo mejores números, va disminuyendo el número de infectados, sin embargo, vemos que hay unas ciertas oscilaciones que son peligrosas porque las oscilaciones como que de alguna manera nos dicen, oye, este número empieza a bajar, vemos que el número de infectados empieza a bajar, pero nuevamente se reproducen episodios de brotes nuevamente y volvemos a crecer. Esa es la situación de Arica y Parinacota. En el caso de Tarapacá es una situación parecida, hay oscilaciones. Lamentablemente estas oscilaciones van en torno a 1, este valor que nos dice que es muy malo, porque si es 1, querría decir que todos los días podríamos esperar el mismo número de nuevos infectados diarios, ¿no? Por lo tanto, es una mala señal, ¿no? En Atacama la cosa está mejorando un poco. Hay que recordar que Atacama estuvo muy mal durante las semanas anteriores, una situación de un crecimiento muy acelerado y que ahora vemos que ya de alguna manera responde. Coquimbo es una mala situación y ahí ya empieza el país a cambiar de alguna Mm. manera. Coquimbo ya vemos una epidemia que sigue en expansión. eh, Prácticamente todas las comunas de la región de Coquimbo tienen todos sus indicadores en rojo. La prevalencia es más alta de la prevalencia que debiera ser el umbral que define la OMS de 5 por cada 10.000 personas, 5 infectados por cada 10.000 personas de la comuna. La tasa está en general sobre el 25%, la tasa de nuevos infectados. Y el valor de efectivo está en prácticamente todas las comunas de la región, es mayor a 1 y además sigue creciendo de manera importante, por lo tanto la epidemia se expande en Coquimbo.
En Valparaíso es una situación compleja porque Valparaíso responde mucho a la situación de Santiago y viene desfasado de Santiago del orden de un mes. Entonces, vemos que hay muchas comunas que están controlando de alguna manera la infección, pero hay otras que crecen. Entonces, uno podría hacer un promedio de que la región de Valparaíso sigue una especie de epidemia en constante oscilación entre la expansión y la contracción, lo cual inevitablemente es una mala situación. O'Higgins es una región que está en mala situación, la epidemia sigue acelerando. Hoy día vemos un contagio más rápido que en los meses, que las semanas pasadas en la región de O'Higgins. Muchas comunas tienen todos sus indicadores en rojo. El caso de Ñuble es una situación compleja también, oscila en torno a uno en general la región, pero vemos muchas comunas que están creciendo. La mayoría de la contracción se ha visto principalmente en las grandes ciudades de la región de O'Higgins, estamos de Maule, perdón, decimos Talca en general, pero el resto de las comunas están creciendo, ¿no? Ñuble es una situación compleja, Ñuble está creciendo dramáticamente, hoy día tenemos un R efectivo de casi 1,4 y con tasas del orden del 44% en muchas de las comunas, incluyendo Chillán, que es de las comunas más grandes que tienen, ¿no? Entonces es una muy mala situación. Y la situación a medida que vamos bajando hacia el sur se empieza a agravar. Biobío es una situación, yo diría, bien compleja, muy, muy compleja. La mayoría de sus comunas tienen todos los indicadores en rojo, el R efectivo está creciendo, hoy día vemos una expansión de la epidemia y una aceleración de la epidemia en la región de Biobío. La región de Araucanía está en este proceso como de oscilación que ya hemos descrito, muchas de sus comunas con indicadores en rojo. Los ríos están en una mala situación, bien terrible me parece a mí, porque los ríos venía de un proceso de liberación de su cuarentena, ya está en esta etapa que incluso llamamos de preparación, ¿no? Donde en algún minuto se liberaron las distintas comunas y ya vemos que nuevamente el virus está creciendo. Hoy día hay del orden de 80, 90 personas infectadas, pero que vemos un crecimiento. Y solo para terminar, porque me parece importante ver el país completo, ¿no? Sí, sí, sí. Los Lagos está en una situación mala, muchas de sus comunas tienen todos los indicadores en rojo, está creciendo, está expandiéndose la epidemia. Fíjate que Aysén es una situación compleja, porque Aysén tiene el menor número de infectados del país, del orden de 15, 20 personas, pero constantemente están apareciendo nuevos infectados. Entonces, eso nos indica que o el plan de trazabilidad no está funcionando adecuadamente, o se está produciendo infecciones en la región producto de personas que vienen de fuera de la región. Y Magallanes es realmente una situación compleja. Y solo para terminar, porque este puede ser el futuro de la región metropolitana, que eso es muy importante. Hoy día tiene los peores números del país, está mostrando Magallanes, con una epidemia que definitivamente no se puede controlar, con tasas de crecimiento que llegan hasta el 45-50% en algunas comunas. A ver, el panorama que tú acabas de decir claramente no es nada auspiciador, pero la autoridad, que siempre es muy centralista, sigue dando la impresión de liberar ciertas comunas en Santiago, que esto, digamos, va mejorando. Si tú tuvieras que ser así muy directo y muy científico en esta respuesta, Tomás, la situación que nos podría deparar en el futuro, ¿es más parecida a la situación de Santiago? Es decir, el país entero va a empezar también a bajar la intensidad y vamos a empezar a liberar el confinamiento, o es al revés, o lo que nos depara en el futuro tiene más cara de ser lo que está pasando en Magallanes que lo que está pasando en la región metropolitana. Claro, como decíamos recién, El país. sí, el país entero se parece más bien a la situación que lamentablemente está viendo Magallanes hoy día. Es difícil evaluarlo. Nosotros tenemos varios modelos que, dependiendo de los supuestos que uno coloque, los modelos entregan uno u otro escenario, pero en general todos nuestros modelos nos hablan de que el país va a tender a parecerse a la situación de Magallanes de aquí a un mes y medio, una situación, un mes o un mes y medio en el peor de los casos, ¿no? Y esto es porque vemos que la mayoría... Sí. No, sí, Vemos que, continúa. sí. Vemos que particularmente la epidemia en la región metropolitana, y por qué es tan relevante la región metropolitana, no por ser centralista, sino porque acumula la mayor población del país, ¿no? Vemos que, y voy a ser súper estricto en esto, en la mayoría de las comunas, el valor más sensible que tenemos nosotros para medir qué le pasa a la epidemia es el R efectivo, y en la mayoría de las comunas este valor está creciendo, está al alza. Hoy día el valor de R efectivo de la región metropolitana es mayor a 1, es 1,07. Entonces la epidemia en la región metropolitana está volviendo a crecer.
en prácticamente todas las comunas, independientemente de las comunas que están en transición o incluso las comunas que están pasándose a la etapa de preparación, que son Las Condes, Vitacura, Providencia y Ñuñoa. Es cierto que esas son las comunas que tienen los indicadores más bajos, pero no es menos cierto que estos indicadores están volviendo a crecer en la región metropolitana. Y esto es ¿Y a qué ritmo? inevitable. ¿Sí? ¿A qué ritmo? A un ¿Inevitable? ritmo acelerado, Mm. claro, a un ritmo acelerado. Y esto es inevitable, este crecimiento, porque la cuarentena selectiva, como se aplicó la cuarentena dinámica, que nunca fue dinámica, sino que fue selectiva, se Mm. seleccionaron algunas comunas para aplicar la cuarentena en abril, no funcionó, y tampoco el desconfinamiento selectivo va a funcionar. Eso está en todos los libros de epidemiología del mundo, digamos, no hay ninguna cosa nueva que inventar aquí, porque no funcionó selectivamente la cuarentena, lamentablemente tampoco va a funcionar el desconfinamiento selectivo. Habría que considerar las regiones como una unidad. Las comunas no son una unidad territorial funcional. Uno no puede cerrar una comuna y diciendo las personas que están en esa comuna son autónomas, viven por sí solas, no requieren de personas que vengan de otro lado. Pero desde ese punto de vista, Tomás, tomando el crecimiento acelerado, tomando que, no, que así como no funcionaron las cuarentenas dinámicas o selectivas, tampoco están funcionando el desconfinamiento selectivo. Entonces, Así ¿qué es es. lo que se prevé? Se prevé que nosotros que en los próximos meses, entrando en primavera, verano, vamos a estar como estábamos al comienzo del invierno. ¿Y eso? Ojalá que no sea el caso y ojalá que me equivoque. Ojalá que no solamente yo, sino todo de ¿Pero qué alguna te manera dicen pero qué te dicen los números, más allá claro, de lo que tú los quieras números, creer? sí, los números nos dicen que lamentablemente hoy día la situación es muy parecida a la que teníamos a principios de mayo, ¿no? Y que si seguimos en este tren de seguir abriendo las comunas, sin que tengamos andando el sistema de trazabilidad como debiéramos tenerlo andando, porque eso es lo esencial aquí. Hoy día la mejor arma que tenemos para luchar contra este virus es la trazabilidad. Es muy importante entender eso. Si no tenemos trazabilidad, es imposible pensar de que por el hecho de ir cerrando algunas comunas o abriendo algunas comunas, vamos a ser capaces de deshacernos del virus. Es la situación de Argentina. Argentina entró con el infectado número 0 en una cuarentena severa total, pero no hicieron nada. Se quedaron esperando de que el virus desapareciera y el virus no va a desaparecer. No porque le digamos que se vaya de Chile, el virus se va a ir. Hay que salir a buscar activamente a los infectados y trazar particularmente a todos los contactos o a la mayoría de los contactos que tienen los infectados. Bueno, ahí diste el punto en el clavo, porque estamos hablando de trazabilidad ya hace bastante tiempo y también esto se parece un poco a lo que hablábamos en marzo, ¿no? Cuando había mucha opacidad en torno a las cifras, en torno a mortalidad, en torno a Eso. contagio. Y hoy día la trazabilidad también tiene toda esta zona opaca que en el fondo no se están haciendo bien y los números tampoco están muy disponibles para los científicos para que puedan analizarlos. O sea, estamos en una situación, como tú dices, bastante parecida a lo que era marzo, es decir, cuando recién se nos venía la noche encima y ahora que pensamos que estaba saliendo el solcito, parece que se empezará a oscurecer. Sí, yo diría que estamos un poco más arriba, yo diría que estamos en mayo, más que en marzo, porque es cierto que en respecto a la trazabilidad sí estamos en marzo, desde el punto de vista de los números, pero hoy día ya tenemos ciertos Mm. números. En el último informe de epidemiología, en los últimos informes, viene un apartado donde uno puede ver el detalle de los números de la trazabilidad. Pero si uno hace un análisis, llega a la conclusión de que en promedio estamos trazando del orden de 1,5 a 2 contactos por cada persona infectada. Es decir, por cada persona que detectamos que adquiere el virus, solamente estamos siendo capaces de llamar por teléfono, porque así está funcionando la trazabilidad, que está muy bien, puede operar perfectamente así, del orden de 1,5 a 2 personas. Cuando el mínimo número que debiéramos estar llamando es del orden de entre 5 y 6. Mm. Ese es el mínimo, el número mínimo, de acuerdo a la evidencia que tenemos internacionalmente, de aquellos lugares donde ha funcionado el sistema de trazabilidad, que debiéramos estar contactando. Entonces eso significa que estamos dejando de contactar a Mm. 2 a 3 veces la cantidad de personas que potencialmente podrían estar infectadas. Y eso es lo que está haciendo crecer los números. Porque si estuviéramos el sistema de trazabilidad funcionando bien, potencialmente a cada persona infectada o a cada persona que está en proceso de infectarse porque adquirió el virus en contacto con una persona infectada, deberíamos haberlo llamado y deberíamos estarle diciendo a esta persona, vaya a hacerse el test, en cuarenténese porque probablemente usted está infectado. Eso no está funcionando hoy día. Mm. Bueno, y eso lamentablemente, digamos, habla muy mal de cómo se ha ido gestionando también la pandemia, digamos, el control de la pandemia en estos últimos meses, porque si efectivamente es la trazabilidad lo más débil y que es lo que permite hacer un buen seguimiento, ni aun cuando tengamos la cuarentena más larga del mundo, que la Eso. tenemos,
no va a funcionar de nada o de muy poco. Pasando a la inmunidad, Tomás, también se habló un comienzo, ¿cierto?, de que a lo mejor era mejor que todos nos enfermáramos, que predominara la llamada inmunidad de rebaño. Luego también la evidencia, al calor, digamos, del momento más duro, empezó a revelarse de que la inmunidad de una persona que se ha recuperado del virus no es ni por lejos, digamos, algo duradero. Al contrario, podría ser, dependiendo de cada persona, pero podría ser una inmunidad bastante débil. Y ahora último también tenemos informaciones de que las personas se pueden reinfectar también porque existen más de una cepa y van a existir más cepas porque el virus va a ir mutando. Tú también, aparte de biólogo computacional, también de ahí entiendo que fuiste un alumno destacado de inmunología, pero ¿qué situación? ¿Cuál es el virus que nosotros tenemos primero acá en América Latina? ¿El originario, el que salió de Wuhan, o el que hoy día reinfectó a una persona en Hong Kong? Claro, es cierto, es un buen punto el que planteas. El virus que sale de Hong Kong, ¿cierto? Perdón, de Wuhan en China, Wuhan, ¿no? Sí, Wuhan. El virus que sale de Wuhan es una variante, no una cepa, los virólogos llaman variante, una variante que se llama D614. Independientemente de lo que signifique, ese es el nombre que se le da. Se le atribuye ese nombre producto de que la proteína que mantiene su superficie el virus y que utiliza el virus para abrir la cerradura que tienen todas las células y meterse a las células, tiene esta denominación, D614. Sin embargo, al poco andar, el virus, a medida que va penetrando Europa, empieza a mutar. ¿Por qué muta? ¿Por qué cambia el virus? Porque el virus tiene que luchar, de alguna manera, contra el sistema inmune de las personas. Y por lo tanto hay en lo que llamamos los biólogos una presión selectiva. Es decir, la evolución está actuando sobre el virus. Y en este caso, más que el ambiente, es el sistema inmune que lo que quiere es reprimir la acción del virus. Entonces, a medida que va entrando y saliendo de las personas, puede existir que de repente aparezca una variante del virus que sea mucho más virulenta, que produzca una infección más grave, el virus se multiplique de mayor manera y de esa manera sea más infeccioso. Esa es una variante que se llama G614. Y es la variante que aparece en Italia por primera vez y empieza a expandirse por Europa, y es la variante predominante hoy día en casi todo el mundo, particularmente en Chile y en América, la cepa G614. Por lo tanto, eso explica que esta persona es Hong Kong, por eso nos confundíamos con Hong Kong al principio, esa persona es Hong Kong, que se infecta con la variante D614, posteriormente se puede infectar en un viaje, porque entiendo que viaja a España, me parece, ¿no? Y se contagia con la variante G614, porque el sistema inmune de la persona, esta que se contagió, 2 veces, ¿no? Aprendió a reconocer a la variante primero, a la D614, y produjo toda la capacidad inmune contra esa variante. Pero resulta que cuando se encuentra con la G614 no es capaz de reconocerla y se reinfecta. Es una situación compleja, porque ahora que tenemos varios casos documentados, este es uno solo, pero hay varios casos documentados, nos plantea la posibilidad de que en el futuro este virus siga mutando. Si ya mutó una vez, es muy probable que siga mutando otras veces, ¿no? Y eso va a significar que potencialmente la inmunidad de manada o de rebaño no existe, porque tal como en el caso de otros virus, este virus no sería el único. El caso de la influenza estacional es muy claro, y por eso tenemos que vacunarnos todos los años. Sí, exacto, entonces, eso te iba a decir, por esa razón hay que vacunarse permanentemente. Claro, eso podría significar que en el momento en que se desarrolle la vacuna, primero significa que no existe la inmunidad de manada, primera cosa. Lo segundo es que en el momento en que se desarrolle una vacuna, vamos a tener que desarrollar vacunas polivalentes, es decir, que sean capaces de atacar o generar respuesta inmune a varios virus, y aún así, incluso, vamos a tener que estar vacunándonos probablemente todos los años para este virus que ya es pandémico. Una vez que el virus es pandémico, ya está establecido que va a estar circulando probablemente todos los años en el mundo, ¿no? Ya lo tuvimos, nos llegó a nosotros a fines del verano, nosotros ya estamos enfrentando ahora la primavera, el hemisferio norte están experimentando ahora recién el otoño-invierno, entonces ya estamos llegando casi a una estacionalidad del orden de un año que potencialmente podríamos volvernos a enfrentar con el virus, ahora potencialmente con un virus que es distinto. Claro, desde el punto de vista de la vacuna, entonces, como para también entregar cierta tranquilidad, no es que la variación o la mutación de estas variantes del virus dejen out a las vacunas, sino que las vacunas tienen que ir, en definitiva, ir generando vacunas para cada una de estas cepas, y es un poco lo habitual también en los virus, o sea, es algo que ya
que ya se hace. Y los virólogos Para conocen ir muy bien. Sí, Me imagino que sí. sí, sí. Ahora, como para ir cerrando, porque todo esto no necesariamente tuvo un impacto profundo dentro de lo sanitario y dentro de lo social y dentro también de lo económico, también tiene importancia e impacto profundo dentro de lo político, ¿no? Y tenemos una agenda política bastante intensa, donde sabemos que siempre, digamos, hay ciertos sectores que intentan tomar la información que circula para tratar de acomodarla, digamos, a su propia ideología. Pero fuera de eso, me imagino que ustedes van a seguir midiendo, como lo han hecho hasta ahora, el devenir de esta enfermedad y de este comportamiento, pero yo creo que en todo caso esto, digamos, también tiende a que las autoridades den o busquen, dada la situación que nos encontramos, aquellas garantías como para que los procesos políticos en curso no se suspendan, ¿no? Así es. ¿Qué opinas Por tú? eso esperamos todo. Yo opino lo mismo que tú, espero lo mismo que tú. Yo creo que las autoridades hoy día tienen que tomar todas las medidas necesarias para garantizar la ejecución del plebiscito. Hay que entender de que nosotros veníamos de un estallido social producto de 20, 30 años de un modelo que claramente llegó a su fin, que necesita ser renovado, ¿no? Con una inequidad tremenda, con una injusticia social enorme, que esta explota en octubre del año pasado y que se puso en pausa por la llegada, por el advenimiento de la pandemia. Pero esto no quiere decir que de ninguna manera la pandemia va a eliminar la sensación o incluso la inequidad existente, ¿no? La sensación de inseguridad, la sensación de que uno tiene que cambiar algo del sistema. Esa sensación y ese sentimiento, lo único que ha hecho es crecer durante este tiempo. Vamos a salir, yo no soy economista, pero basta mirar las cifras, basta mirar mi propia familia y la familia probablemente de mucha gente. Vamos a salir más pobres de esta pandemia de cómo entramos. No sé cuántos millones de empleos se han perdido en Chile, pero el otro día veía una cifra del orden de 1 millón y algo, ¿no? Entonces, eso quiere decir que ese sentimiento de crisis social que quedó en pausa en enero, una vez que salgamos de la pandemia o cuando empecemos a liberar el país, va a empezar a florecer nuevamente. Entonces, es cierto que hay que cambiar prácticamente muchos de elementos del modelo para eliminar todos estos elementos, pero no es menos cierto que el plebiscito es una llave de presión muy importante que es necesario que tengamos que abrir. Por lo tanto, hoy día las autoridades deberían tomar todas las medidas necesarias para asegurar la ejecución del plebiscito en las mejores condiciones posibles. Y es por eso Aun que es tan cuando los números, importante. aun cuando los números digan, digamos, que la cosa va a ser complicada en octubre, desde el punto de vista del Que, contagio, ¿no? es que es inevitable, va a ser muy Mm. difícil, va a ser una situación muy compleja. Estamos siguiendo en este proceso de pasar distintas comunas, incluso a la etapa de preparación, como incluso están pasando algunas Mm. comunas en la región metropolitana, ¿no? Entonces, es claro que ya estamos viendo los números ya nos dicen hace un par de semanas que está volviendo a crecer la epidemia, no a la velocidad que teníamos en junio, ni en los números que teníamos en junio. Es cierto que hay una contracción importante frente a este número, pero no es menos cierto que ya está volviendo a crecer la epidemia. Entonces, inevitablemente nos vamos a enfrentar a una situación en octubre que nos va a pillar con una alta infección en el país. Entonces, la pregunta es, no es para mí, digamos, es para las Mm. autoridades. ¿Cómo hoy día entonces tomamos las medidas necesarias para garantizar la ejecución del plebiscito en octubre? Perfecto. Muy bien, Tomás. Has dejado, digamos, con hartas incógnitas todavía en la cabeza. El trabajo de ustedes no cesa en ningún minuto y bueno, y hay que estar también muy responsablemente siguiendo, digamos, todas las medidas que ya las conocemos de memoria, pero que parece que Así se nos es. olvida. Así es. Eso es muy importante lo que tú dices. Finalmente, independiente de las medidas que tomen las autoridades, cada uno de nosotros tiene que ser capaz de tomar las medidas necesarias para protegernos a nosotros mismos y particularmente a nuestra familia. Y el proceso político, ¿no? Ah, y además, como resultado de eso, el proceso político, es cierto. Muy amable, Tomás. Muchísimas gracias por haber estado una vez más con el mostrador. Pues nada, gracias a ustedes.